Descubierto, 52 pacientes embrujados desaparecieron de un hospital psiquiátrico maldito en 1957. El eco de aquella noticia resonó en las calles del barrio como un susurro aterrador, un relato olvidado que despertaba sombras y temores. Valeria, madre soltera y luchadora incansable, terminó su turno en el transporte público. La noche había caído pesada sobre la ciudad, los neón destellaban sin brillo y las calles vacías susurraban secretos oscuros. Mientras caminaba a casa, sintió que algo o alguien la seguía, un escalofrío recorrió su espalda. De repente, un viejo amigo, Javier, apareció de entre las sombras, su rostro pálido iluminado por la tenue luz de una farola. Valeria, ¿escuchaste sobre el hospital psiquiátrico? Dicen que los 52 pacientes nunca salieron. Su voz temblaba, pero la inquietud en sus ojos era real. Ese lugar está maldito. Cuentan que se oyen sus susurros en la noche. Valeria, sin creer del todo, sintió un sudor frío forzar su camino por su frente. Cruzando la esquina, los recuerdos comenzaron a atormentarla. Desde pequeña, había oído historias de los desaparecidos, sus rostros aterradores apareciendo en sus pesadillas. Esta vez, sin embargo, había algo personal. Su madre, quien siempre había sido una sombra en su vida, había pasado por ese mismo hospital, un secreto guardado a fuego que Valeria había aprendido a olvidar. La oscuridad del lugar parecía despertarse a su alrededor. El miedo la siguió hasta su pequeña casa donde Diego dormía, pero no podía dejar que el terror paralizara su voluntad de seguir adelante. La vida debía continuar. «Mamá, ¿me cuentas un cuento sobre fantasmas?», preguntó Diego con la voz suave de un niño. Valeria sonrió con desgano, recordando confesiones llenas de miedo. «Claro, cariño», dijo, pero su voz se quebró al imaginar que las historias podrían volverse realidad. En ese instante, un sonido. ¡Clac! En la puerta. Su corazón se detuvo. La inquietud se apoderó de ella, sintiendo que algo estaba ahí, observándolas. Cuando despertó a la mañana siguiente, decidió investigar sobre aquello que la inquietaba. Fue a la biblioteca local y se sumergió en viejos periódicos. Ahí, encontró lo que temía, resúmenes de rituales, prácticas horribles realizadas por médicos de la época, que llevaban a los pacientes a la locura. Una revelación angustiante se formó en su mente: su madre, un número más en las estadísticas de la oscuridad. Su respiración se hizo pesada y su estómago se anudó. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada página, más se deslizó hacia el abismo del horror. Preparó su mente para enfrentar la reunión clandestina. La tensión podía cortarse con un cuchillo al entrar, murmullos de desconfianza llenaban el aire. Los rostros conocidos se volvían ajenos, cada mirada podía ser una traición. Y, al centro, alguien que alguna vez fue un amigo, miradas que exhibían más que palabras. La atmósfera se densificó. Todos sabían algo, y Valeria, al igual que sus vecinos, estaba atrapada en un juego que desconocía. El caos comenzó a desatarse, tenebrosos secretos a la luz. Podría enfrentar a la figura que acechaba desde las sombras, descubriendo que quizás el verdadero monstruo no estaba en el hospital, sino en el corazón mismo de su comunidad. La batalla apenas comenzaba y Valeria sabía que el tiempo se le escapaba. Su corazón palpitaba, la desesperación avanzaba. Una pregunta se cernía sobre ella: ¿podría proteger a Diego y desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El murmullo de voces se intensificó cuando Valeria, con la mente llena de angustia, miraba a su alrededor. Todos parecían tener una historia sin contar, un secreto oculto tras sus miradas cansadas. Sentía que el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba en la reunión. No podía permitir que el miedo interfiriera, pero una sensación ominosa le decía que no estaba a salvo. «Escuchen», comenzó a hablar Javier, con una voz quebrada,
Hay algo que todos sabemos pero nadie se atreve a decir. El hospital no está cerrado porque sea un sitio descuidado. Lo cerraron porque lo que hay dentro no debe ver la luz del día. Su afirmación provocó un murmullo de inquietud. Muchas voces empezaron a sollozar, otras a rebatir sus palabras con denuncias de locura. Valeria se sintió abrumada. De repente, una de las mujeres presentes, Ana, rompió a gritar: no podemos seguir escondiendo la realidad. Ellos nos están buscando, nos están observando. Los rostros a su alrededor se llenaron de temor, y una atmósfera de paranoia recorrió la sala. Era posible que aquellos desaparecidos pudieran volver, o quizás nunca se habían ido realmente. La noche siguió avanzando mientras la tensión crecía entre los presentes. Valeria sintió que el frío la abrazaba, y la inquietud se convirtió en un apretón en su pecho. De repente, un grito desgarrador, que parecía venir de la profundidad de las sombras. La reunión estalló en caos, luces temblaban y notó que en su mente resonaban ecos de sus más húmedos temores: ¿y si lo que más ama se convierte en el objetivo de algo que ni siquiera puede ver? Valeria corrió hacia la puerta, su instinto la empujaba hacia la salida. Al pasar, sintió un roce helado en su brazo, un susurro que la llamaba por su nombre. Se detuvo. Diego, se preguntó a sí misma, su mente frenética. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz conocida interrumpió su vuelo: Valeria, debes dejarlo estar. No puedes lidiar con esto. Era la voz de su madre, esa que había guardado en lo más profundo de su ser. Con un giro brusco, se encontró sola en el pasillo, la penumbra del lugar ahora parecía devorarla. Estaba atrapada en el laberinto del psique, olfateando no solo el miedo colectivo, sino también la historia familiar que nunca había ido realmente a enterrar. Antes que pudiera avanzar, un golpe resonó desde el fondo del pasillo, un eco sombrío. La oscuridad comenzó a danzar, robándole la facultad del aliento, y algo en su interior gritaba que debía alejarse. De pronto, se sintió seguida nuevamente, pero esta vez no era un amigo. Algo, una presencia, se deslizó tras ella, susurrando secretos en voz baja, mezclando angustia con la historia de su madre. ¿Por qué no había escapado aún? Cada latido de su corazón resonaba, cada paso se volvía un desafío a su propia cordura. Los ecos de los 52 desaparecidos pulsaban en su mente mientras su razón comenzaba a tambalearse. Ya no era solo la verdad oculta del hospital, ahora también lidiaba con el peso de su propia historia familiar. Y, justo antes de alcanzar la salida, Valeria se detuvo. Alguien, o algo, se había interpuesto en su camino, y el crujido de las puertas del pasado estaba a punto de abrirse una vez más, revelando lo que había permanecido oculto. La calma antes de la tormenta, estaba preparada para conocer su destino. La penumbra se erguía ante ella, un susurro del más allá: ¿sería el fin de su búsqueda o el comienzo de un terror inimaginable? El eco de las voces la rodeaba, y Valeria, en un instante de pánico, dio un paso hacia adelante, y en ese instante, supo que lo peor estaba por llegar. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la sombra se alzaba ante ella, sus contornos oscuros apenas iluminados por la luz tenue que luchaba por entrar. El aire se volvió helado y las voces resonaban con un eco extraño, como si la habitación misma le advirtiera de un peligro inminente. ¿Quién está ahí? Valeria apenas logró articular. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación retumbando en sus oídos. La figura, envoltura de oscuridad y olvido, no respondió, pero la presión a su alrededor se intensificó. Como un engranaje en una máquina, sentía que algo se activaba y el pensamiento de huir se desvanecía ante la atracción del horror. Desviando la mirada, sus ojos recorrieron la imagen de la sala, tratando de discernir realidades y fantasías. Las paredes parecían cerrarse, susurros apenas perceptibles se entrelazaban con ruidos de antiguos gritos, los ecos de lo que había ocurrido dentro de aquel hospital. Un lugar en su mente que siempre había rechazado, un hospital psiquiátrico donde su madre había estado internada muchos años atrás. ¿Era este el mismo horror que había consumido a aquellos desaparecidos? Entonces, la figura se movió. Valeria retrocedió un paso, su instinto de supervivencia la obligaba a esquivar lo desconocido. El rostro, aunque borroso, comenzó a adquirir forma. Reconoció los ojos, eran como los de su madre, hundidos, llenos de tristeza, pero también de advertencia.
Valeria, murmuró la sombra, mientras una voz familiar salía de sus labios. No puedes permanecer aquí, no puedes permitir que esto te atrape. Casi como un remolino, las memorias comenzaron a aflorar, su madre sentada en la mesa, los días de visitas, la risa apagada que se tornaba en llanto en las noches más oscuras. ¿Por qué nunca me hablaste de ellos? La pregunta escapó sin pensar. ¿Por qué dejaste que todo esto sucediera? El rostro se desvaneció entre lágrimas sombrías y el aire se volvió más pesado, la figura de la madre se desvanecía y la sala comenzaba a girar. Valeria apretó los ojos y en su mente resonaban fragmentos de voces, cada vez más intensas: están entre nosotros, no estás a salvo, ¿y si nunca se han ido? Sin previo aviso, la oscuridad se abrió, formando un umbral. Valeria sintió que algo la empujaba a cruzarlo. Con un grito ahogado, dio un paso al frente, y en ese momento todo se iluminó. Una luz fulgurante la envolvió, deslumbrando sus sentidos. Cegada, cayó de rodillas en el suelo, y al abrir los ojos se encontró en el mismo hospital, pero todo estaba cambiado. Las paredes, antes opacas, estaban llenas de símbolos extraños, y el ambiente vibraba con un olor a desesperación. ¿Valeria? Una voz temblorosa resonó a su izquierda. Se giró y vio a una mujer, su cabello deshecho y su rostro descompuesto por el miedo. Era Ana, la mujer que había gritado antes en la reunión. Ellos vienen, Valeria. Lo que está encerrado aquí ha despertado, y están buscando a sus gemelos, a ti. Valeria sintió su corazón detenerse. ¿Gemelos? La palabra, llena de confusión, le dio una sacudida. ¿Acaso ella, al igual que su madre, era parte de este horror? Eran las respuestas que nunca había buscado, pero que ahora parecían estar a punto de revelarse con un precio aterrador. ¡Corre! Ana gritó con desesperación. No podemos quedarnos aquí. Pero Valeria, atrapada en la mezcla de terror y duelo, solo pudo mirar el umbral recién abierto, donde desde lo profundo, empezaban a emerger formas siniestras, siluetas que parecían trascender la realidad. La oscuridad, ahora viva y latente, se agitaba y empezaba a rodearlas. Valeria debía decidir, huir de su pasado, o enfrentarse al terror que ahí la esperaba. Era la elección entre escapar o buscar la verdad que anhelaba, la que nunca se le permitió conocer. Detrás de ellas, resonó un eco aterrador, un llamado que desdibujaba las fronteras del tiempo. Los 52 desaparecidos estaban despertando, y no se detendrían hasta que la última historia fuera contada. ¿Encontraría Valeria la valentía para enfrentarse a su legado, o se convertiría en otro eco perdido en los corredores del horror? Si Valeria creía que había dejado atrás lo que había sucedido, se estaba equivocando profundamente. Lo peor apenas comenzaba. Valeria sintió como el aire se volvía opresivo, como si las sombras se alimentaran de su ansiedad. Ana, con la mirada desorbitada, arrastró a Valeria hacia un pasillo en penumbra. Cada paso que daban resonaba en el suelo, un eco en el silencio aplastante que las rodeaba. La oscuridad parecía actuar como un ser vivo, susurrando secretos de locura y sufrimiento. ¿Qué es lo que quieren? Valeria logró preguntar, su voz apenas un susurro, atrapada entre el pánico y la desesperación. Ana movió la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. La atmósfera era densa, como si una cortina de terror se mantuviera en tensión sobre ellas. Es parte de su legado. Esto no se detiene, respondió finalmente Ana, sacudiendo la cabeza con lágrimas en los ojos. Tienes que comprender, no es solo un lugar. Es un agujero negro de dolor. Están aquí. La oscuridad exige más, a cada instante, el aire frío por la descomposición parecía apretarlas como un abrazo mortal. Valeria apretó los dientes, cada músculo de su cuerpo gritándole que corriera. Pero había algo más profundo que la necesidad de escapar, una chispa de curiosidad, un deseo de conocer la verdad de su madre, el destino de los desaparecidos, lo que la unía a este horror. A medida que avanzaban, las paredes comenzaron a ondular. Los símbolos extraños adquirieron vida, y Valeria se dio cuenta de que eran rostros, muchos rostros perdidos clamando en el silencio. De repente, el sonido estalló en sus oídos, como cientos de gritos entrelazados. Valeria resonaban en el aire, llenando el espacio con un eco desgarrador. Valeria, ven.
Dios. Ellos nos están buscando, gritó Ana, palpándose el rostro con manos temblorosas. Valeria, incapaz de apartar la vista de aquellas paredes, sintió que la desenfrenada ansiedad comenzaba a tomar control. ¿Qué hacemos, Ana? Antes de que la mujer pudiera responder, una forma titilante apareció ante ellas, un espectro en el filo de la luz que se desvanecía. Era un hombre, su rostro pálido estaba demacrado y sus ojos brillaban con un fuego helado. Los gemelos, tú tienes que venir también, dijo, extendiendo una mano temblorosa hacia Valeria. No te acerques. Ana empujó a Valeria hacia atrás, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ellas. Un roce helado las envolvió mientras otros rostros comenzaban a materializarse, emergiendo de las paredes como si quisieran reclamar a aquella chica a su destino fatídico. Las dos mujeres retrocedieron, pero la oscuridad se cubría con figuras que emergían, ansiosas por recuperar lo que había llegado a ser un antiguo pueblo fantasmal. Valeria giró en un intento de escapar hacia el ala opuesta, pero más sombras emergieron, creando un laberinto de pesadilla. Ana, por favor. ¿Qué están buscando? Valeria se volvió hacia su compañera, sintiendo el sudor helado deslizándose por su sien. La única respuesta fue otro grito que resonó por los pasillos, este venía a través de puertas entreabiertas. Un eco familiar que hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Ellos quieren la verdad. Tu verdad, Valeria, gritó Ana, sus ojos fijos en la figura que se acercaba, un espectro que parecía cambiar de forma en cada parpadeo. Tu pasado nunca se ha ido. Huye, ahora. Pero en ese momento, las luces comenzaron a parpadear, como si el mismo lugar reclamara lo que le pertenecía. Los rostros perdidos susurraban, clamando por una respuesta. Valeria supo que no había espacio para la huida, que cada paso atrás solo la acercaba más a su propio destino. La oscuridad se irguió poderosa ante ellas. Y antes de que Valeria pudiera decidir, el suelo estremeció, y un grito agudo desgarró el aire. ¿Quiénes son? ¿Dónde están tus gemelos? El terror que había esperado finalmente se materializó. En un instante que se sintió eterno, la luz oscura la envolvió y, sin previo aviso, todo a su alrededor quedó en silencio. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería Valeria capaz de descubrir su verdadera herencia, o se convertiría en la última víctima de un legado que ni siquiera entendía? La oscuridad prometía respuestas, pero ¿a qué costo? El silencio era ensordecedor, como si el horror se hubiera detenido por un momento, indeciso, a la espera de su turno para volver a reclamar lo que le pertenecía. Valeria sintió que su pecho se oprimía, el miedo pulsando en sus venas. ¿Dónde estamos?, murmulló, su voz se perdió en la vastedad de la noche que las envolvía. Ana no respondió, su mirada estaba fija en el rincón del pasillo, donde la oscuridad parecía cobrar forma nuevamente. De repente, un llanto desgarrador resonó, un eco que atravesó el tiempo y el espacio, saliendo de alguna parte profunda del edificio. Era un sonido que helaba la sangre. Sin pensarlo, ambas mujeres comenzaron a correr, dejando atrás la aparición etérea y susurros inconexos. Cada paso resonaba en sus corazones, mientras sus respiraciones se convertían en jadeos cortos. Las luces continuaban parpadeando, pero no se atrevieron a detenerse, temían que si lo hacían, las sombras se abalanzarían sobre ellas. Tienes que recordar. Dijo que los gemelos están cerca, gritó Ana, tratando de mantener el rumbo mientras esquivaban las puertas entreabiertas que parecían invitarlas con sombras danzantes. Valeria, confundida y aterrorizada, recordó lo poco que sabía de su familia. ¿Gemelos de qué hablas? Su mente luchaba por conectar las piezas, pero la tensión era demasiada. Fue entonces cuando notó una puerta más al final del pasillo, estaba entreabierta y parecía ser la única opción. Por ahí. Ana gritó, dirigiendo a Valeria hacia la entrada. En cuanto cruzaron el umbral, un frío intenso las recibió, más helado que todo lo que habían experimentado hasta ahora. Era un lugar pequeño, decorado con imágenes descoloridas de niños. En las paredes, rostros familiares miraban con ojos vacíos, sus expresiones congeladas en un llanto mudo. Esto es una sala de recreo, murmuró Valeria, intentando encontrar sentido a lo que los rodeaba. Se acercó a una de las imágenes, un niño de cabello rizado que le resultaba extrañamente familiar.
En ese momento, una ráfaga de recuerdos olvidados se desató en su mente, imágenes de risa y juegos, un eco de felicidad que rápidamente se convirtió en dolor. Valeria volvió a susurrar el aire, esta vez con un tono de súplica. Las paredes resonaban con historias enterradas tras los muros, historias de niños perdidos. Ellos están aquí, continuó Ana, aferrándose al brazo de Valeria. Un ruido sordo surgió del otro extremo de la sala, seguido por un crujir de madera. Ambas se giraron de golpe, viendo que una sombra oscura se deslizaba hacia ellas, un contorno indistinto que parecía moverse con propósito. ¿Qué eres? Valeria preguntó, sus labios apenas podían pronunciar las palabras. Pero la figura no respondió, solo alargó su mano, las yemas de los dedos brillando con un resplandor azul. Era el mismo brillo que emanaba de las imágenes en las paredes, llamando a Valeria a reunirse con aquellos rostros conocidos. De repente, la comprensión golpeó a Valeria, ellos no eran solo fantasmas. Eran fragmentos de ella misma, de su historia, de aquellos que desaparecieron un día, tal vez pidiendo ser liberados del tormento que las mantenía prisioneras. ¡Corre!, gritó Ana de repente, rompiendo el hechizo de la revelación. Valeria no tuvo que pensarlo dos veces y las dos mujeres comenzaron a correr. Tras ellas, el espectro se fue haciendo más sólido, gritos de angustia, de desesperación, retumbando en sus oídos. No podemos quedarnos aquí, gritó Valeria, comprendiendo que la verdad no era solo dolorosa, sino que podía ser mortal. Pero a medida que escapaban, la figura oscura no se detuvo, se acercaba con una velocidad aterradora. El eco de aquellos gritos, los gemidos de aquellos rostros perdidos, resonaba mientras corrían, sabiéndose perseguidas no solo por una sombra, sino por el peso de un pasado que nunca podrían escapar. Valeria, mira, gritó Ana, señalando el final del pasillo donde una puerta doble, antigua y desgastada, se alzaba como última esperanza. La oscuridad parecía cerrar el paso, como un monstruo hambriento. Vamos. Juntas, empujaron la puerta, adentrándose en lo desconocido, pero la pregunta seguía resonando en la mente de Valeria, ¿qué harían cuando finalmente descubrieran la verdad? Una nueva sombra se preparaba para revelar las respuestas que temían. El aire se volvió aún más helado al cruzar el umbral. Valeria y Ana se encontraron en una habitación amplia y vacía, con el eco de sus pasos resonando de forma ominosa. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz rasgado, y el suelo, revestido de una pintura descolorida, temblaba bajo sus pies. El único foco de luz provenía de una lámpara en la esquina, parpadeando con una luz tenue que apenas iluminaba la penumbra. ¿Qué es este lugar?, preguntó Valeria, tratando de asimilar la escena. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Ana, ojos desorbitados, comenzó a retroceder lentamente. No lo sé, pero debemos salir de aquí. Su voz era un susurro entrecortado, inquieta y llena de pánico. Valeria sintió un ardor en el pecho al mirar a su amiga, la misma que había estado a su lado en este viaje hacia el terror. Sin embargo, antes de que pudieran encontrar una salida, un grito desgarrador retumbó, pareciendo surgir de las mismas paredes. Era un sonido familiar para Valeria, uno que no olvidaría fácilmente. Dios mío, eso es. Valeria, no te detengas. Ana la jaló del brazo, sacándola de su trance. Ambas comenzaron a moverse, buscando una puerta o ventana por la que escapar. La sensación de ser observadas las envolvía, las sombras parecían moverse con ellas, acechándolas desde cada rincón. Las imágenes en las paredes eran monstruosos reflejos de niños atrapados con miradas de desesperación. Cada rostro parecía contar una historia de sufrimiento, un eco de aquello que había sucedido aquí. Al fondo de la habitación, una puerta de madera desgastada llamaba su atención. Sin pensarlo, se apresuraron hacia ella, pero antes de que Valeria pudiera alcanzarla, escuchó un murmullo que atravesó el silencio. Valeria, ven, ayúdanos, era una voz infantil, suave y suplicante. La voz le parecía familiar, pero a la vez, ajena. Se volvió hacia Ana, desconcertada. ¿Escuchaste eso, verdad? Ana frunció el ceño, claramente asustada. No podemos quedarnos aquí. Pero el llamado resonaba en la mente de Valeria, algo en lo profundo la atraía hacia la oscuridad. Desoyendo la advertencia de Ana, se acercó al origen del murmullo.
A medida que se acercaba, comprendió que no solo escuchaba la voz de un niño, sino múltiples, entrelazadas en un lamento, parecían ser muchos los que pedían ayuda. ¿Qué quieren de mí? Valeria murmuró, sintiendo que el suelo temblaba con la intensidad de su conexión con aquellos rostros perdidos. El miedo la invadió cuando las luces comenzaron a parpadear con más fuerza. El aire se volvió denso y pesado. Ana, detrás de ella, luchaba con la puerta, intentando abrirla. Valeria. Mírame. Sal de ahí. Con un último empujón, Valeria fue casi arrastrada hacia la figura que emergía de las sombras. Un niño pequeño, con ojos grandes y tristes, se materializó. Ayuda, por favor, era el niño de cabello rizado que había visto en las imágenes. La habitación pareció retumbar con una fuerza colosal. Gritos resonaron, su eco llenó cada rincón mientras el niño extendía su mano hacia Valeria. En sus ojos había una mezcla de esperanza y súplica que la atormentaba. Tienes que salvarnos. El tiempo parecía detenerse. Valeria sintió que el mundo temblaba bajo sus pies y, en ese instante, comprendió que no podía ignorar la verdad que había estado evadiendo. Lo que los gemelos significaban, lo que había perdido. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para descubrirlo todo? Ana, gritó Valeria, pero era demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe, atrapando a Ana dentro de la habitación. Valeria, no me dejes. La luz desapareció y la oscuridad se abalanzó sobre Valeria. Los susurros crecieron en intensidad, llenando su mente con una cacofonía angustiosa. No podrías haber elegido un camino más oscuro, se dijo. En el último segundo, el niño la miró fijamente, y su rostro se transformó, revelando algo más oscuro, más siniestro. Ven con nosotros, Valeria. Y entonces, todo se volvió negro. Despertó en un pasillo, sola, y el único eco que quedaba era de su propio latido, resonando en la calma tensa. Desde esa penumbra, una nueva pregunta surgió, provocando su piel de gallina: si la oscuridad había tomado a Ana, ¿quién salvaría a Valeria? Valeria sintió que su corazón latía con fuerza en el silencio abrumador del pasillo. El aire era más frío que el de la habitación anterior, y cada respiración se convertía en un desgaste agotador. Giró sobre sí misma, tratando de orientarse, pero las paredes parecían moverse, distorsionando la realidad. Ana, gritó, su voz resonando vacía, cortada por la tensión creciente que la ahogaba. Instintivamente, avanzó, sintiendo el suelo crujir bajo sus pies. Una luz parpadeante al final del pasillo la atrajo, como un faro en la oscuridad. Cada paso pesaba como una condena. A medida que se acercaba, el murmullo de voces infantiles regresó, cada vez más fuerte, reverberando a través de su mente. Valeria, ven, ayúdanos. Aceptar su llamado se tornaba más complicado, pero la urgencia de salvar a Ana superaba todo temor. Sin embargo, en un giro sombrío, las luces comenzaron a destellar salvajemente, y Valeria notó que las sombras se alargaban y retorcían, tomando formas grotescas. En un rincón, vio un espejo roto. Al asomarse, no reconoció su propio reflejo. En su lugar, vislumbró una figura espectral que la observaba con ojos vacíos. No. Esto no es real, gritó, retrocediendo, pero la figura sonrió con una malicia inquietante. Tan solo un destello, pero suficiente para dejarla paralizada en la angustia. ¿Era una advertencia o una invitación? Valeria respiró hondo y volvió la mirada hacia el final del pasillo. La puerta al final había empezado a abrirse lentamente, revelando una habitación que parecía estar en llamas, aunque no había calor, solo una luz anaranjada y temblorosa que la llamaba como un canto de sirena. Algo dentro de ella la instaba a no dar un paso más, y aún así, el miedo por Ana empujaba sus pies hacia adelante. Cuando llegó a la puerta, sintió que una presión invisible la mantenía en su lugar. Escuchó un eco de risas infantiles, chirriantes y llenas de desespero, que hacían vibrar el aire. Su mente le decía que retrocediera, que estaba a punto de cruzar una línea que no debía romper, pero su corazón estaba lleno de necesidades incontrolables. De repente, la voz del niño del otro lado resonó con mayor fuerza. Valeria, ayúdanos, sálvanos. ¿Dónde está Ana?, preguntó, intentando que su voz no temblara. La luz vibrante pareció casi contestar, llenando el pasillo con sombras que danzaban en un ritual macabro.
Una risa, la misma que había escuchado antes, estalló en su mente, como un eco de su propia desesperación. Debes decidir. Un horror indescriptible le invadió, recordándole lo que había dejado atrás, lo que de verdad significaba esa elección. Se atrevería a entrar en esa habitación ardiente, sacrificando lo poco que le quedaba con la esperanza de rescatar a su amiga. Sí. Voy a salvarte, Ana. No te dejaré sola. El momento de la decisión llegó. Valeria empujó la puerta con fuerza y entró. La habitación era un torbellino de luces y sombras danzantes. Al fondo, vislumbró una figura familiar, Ana, atrapada en el centro de las llamas invisibles, gritando su nombre. Ana. Valeria se lanzó hacia ella, pero algo la detuvo. Un frío penetrante la envolvió. Las llamas comenzaron a acercarse, no solo a ella, sino también a la figura de su amiga. Déjame en paz, gritó Valeria, sintiendo que estaba al borde de una locura palpable. Ana la miró, pero sus ojos reflejaban una oscuridad que no podía ignorar. No me dejes aquí, no te vayas. Valeria se detuvo, el caos a su alrededor se intensificaba, el miedo la paralizaba y una única pregunta se anidaba en su mente, ¿qué era real? Su propia imagen se desdibujaba, las voces se fusionaban en un grito desesperado, la habitación comenzó a cerrarse sobre ella, las sombras aplastaban su ser. A medida que se abalanzaban, un pánico repentino la invadió. No. Debo salvarla. Pero en ese instante, el niño apareció nuevamente, sonriendo, llevando bajo su brazo una muñeca rota. ¿Valeria, qué eliges? Ellas son tuyas, pero tú no eres una de ellas. En un choque de luz y oscuridad, Valeria sintió como el mundo se cortaba en dos. ¿Cómo podría salvar a Ana? Enfrentando al niño de aquellos ojos tristes, todo se volvió una lucha por encontrar la verdad en medio de la desesperación. Mientras las sombras se acercaban más y más, el pulso de Valeria se aceleró. El niño soltó una risa escalofriante. Decídete. Y en ese momento, cuando las sombras la tomaban, comprendió que la elección que debía hacer no se trataba solo de elegir entre salvar a Ana o perderse a sí misma, sino de descubrir la conexión que había compartido con esas almas perdidas. En el instante en que todo se oscureció nuevamente, la pregunta flotó en la penumbra: ¿hasta dónde irías por aquellos que amas, si la línea entre ellos y tú se desdibuja? La oscuridad se cerró sobre Valeria, y el eco de su grito se perdió en un silencio mortal. El silencio se mantuvo ominoso en la habitación. Valeria despertó de repente, su corazón latiendo desbocado. Las sombras no se desvanecían, sino que se aferraban a ella como si tuvieran vida propia. A su alrededor, el ambiente era irreal, y el eco de las risas infantiles seguía en su mente, resonando como un recuerdo lejano pero aterrador. Ana murmuró, confiando en que su amiga aún estaba allí, a pesar del abismo que la separaba de ella. Al incorporarse, se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente, pero el aire seguía cargado de esa angustia helada. Las paredes eran ahora de un gris opaco, y manchas obscuras parecían moverse. Sintió que la desesperación se expandía en su pecho. Un soplo de aire frío recorrió su espalda, y una voz apenas audible murmuró: «No puedes escapar». Valeria se levantó, atravesando la penumbra, sintiendo el ardor de la ansiedad en cada respiración. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su memoria se sentía destrozada, como un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Aquella habitación, aunque extraña, parecía familiar, como si hubiera estado allí en un sueño oscuro que no podía recordar. Una risa distante, infantil y burlona, llenó el aire, y, en el fondo, Valeria sintió que una presencia la observaba. A lo lejos, iluminada tenuemente, había una puerta entreabierta. Tal vez allí encontraría respuestas, o más preguntas. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia ella, cada paso resonando como un latido en la penumbra. Esto no es real, se dijo a sí misma, pero el eco de sus pensamientos se desvanecía, incluso antes de ser pronunciado. La puerta chirrió al abrirse y, al cruzar el umbral, se encontró en un corredor con imágenes colgadas en las paredes. Era una galería de almas, rostros que parecían suplicarle, ojos que parecían seguirla. Entre ellas estaba Ana, su mirada vacía, como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Valeria susurró Ana con voz quebrada, pero no era la Ana que recordaba.
Ayúdame, el horror la recorrió. Aquella figura desdibujada no era su amiga, sino una sombra de lo que solía ser. Déjate llevar, gritó Valeria, sintiendo que el miedo se colaba por cada poro de su piel. Pero en lugar de encontrar refugio, las sombras que antes danzaban se volvieron erráticas, lanzándose hacia ella. No estás sola y nunca lo estarás. La voz de la niña resonó nuevamente, y Valeria sintió que el aire se espesaba. Era una verdad cruel. Se dio la vuelta, tratando de encontrar un lugar seguro, pero las sombras habían crecido, llenando cada rincón con su presencia amenazante. Las risas ahora se transformaron en gritos que reverberaban en su mente. Valeria. Por favor, no me dejes. La angustia de Ana llenó el pasillo. Valeria no podía quedarse parada, podía perder a Ana para siempre. Un impulso de desesperación la llevó a correr en la dirección opuesta, hacia la oscuridad. ¿A dónde vas? El niño apareció de nuevo, su figura cada vez más nítida en medio de la penumbra. ¿Escapar de lo inevitable? Cállate, gritó, intentando ignorar el miedo que se expandía dentro de ella. Pero no tuvo otra opción. Las sombras no solo la acechaban, eran parte de su entorno, una red de terror que crecía con cada segundo. Justo cuando sintió que iba a ser absorbida, un destello de luz iluminó el pasillo. Valeria vio algo brillar en el suelo, una llave antigua. Sin pensar, la tomó, confiando en que podría abrir alguna puerta hacia la libertad. En ese instante, se dio cuenta de que la elección no era solo interna. Ana, gritó, su voz resonando con la determinación más allá del miedo. Ven conmigo. La figura aún en las sombras titubeó, como si la luz encendida en la mano de Valeria tuviera poder. La conexión entre ellas parecía palpitar, pero el niño se interpuso entre ellas, bloqueando el camino. No puedes elegir, este es nuestro lugar ahora. Valeria se encontró en medio de una batalla. Salvar a Ana y arriesgar su propia alma, o dejarla atrás y enfrentar su destino aquí. Un nuevo brillo cruzó su mente, algunas elecciones no son lo que parecen. Un dilema de amor, un sacrificio de verdad. El niño sonrió, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria. Ante ella, dos caminos se extendían, uno helado y oscuro, el otro, brillando con una luz tenue pero viva. En su pecho, la pregunta seguía gritando, ¿cuánto estás dispuesta a perder por una vida? Con la palpitante luz de la llave en su mano, Valeria se preparó para elegir mientras el pánico la abrumaba. La oscuridad rugió a su alrededor, y las sombras se acercaron más. Tu decisión, ya no hay vuelta atrás. La voz del niño resonó en la oscuridad, y así, con el futuro de Ana en sus manos y el miedo arrugando su corazón, Valeria dio un paso hacia el destino desconocido que encontraría al final. Valeria sintió como el tiempo se detuvo mientras sus pies avanzaban lentamente hacia la luz. El resplandor de la llave parecía empeorar su angustia, iluminando las sombras con un brillo que apenas lograba penetrar la oscuridad que la rodeaba. Las risas y gritos continuaban retumbando en su mente, cada sonido una punzada fría que la empujaba hacia adelante y hacia atrás. Elige, gritó la voz del niño, rasguñando su mente con un eco que parecía salir de todas direcciones. Valeria cerró los ojos, tratando de encontrar claridad en medio del caos. ¿Qué camino escoger? La luz prometía esperanza, pero en su interior, sabía que la oscuridad podría satisfacer sus peores temores. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar el rostro de Ana, atrapada en aquella dimensión de sombras. Dame una señal, susurró Valeria, su voz temblando en la penumbra. La respuesta fue un silencio que la engulló, tan denso y palpable que casi podía tocarlo. Aferró la llave con fuerza, la agarró como si fuera un talismán contra las sombras que giraban a su alrededor. De repente, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Fue como si el propio aire se hubiera partido, diluyendo el espacio entre Valeria y la desesperación de su amiga. Valeria, por favor. La voz de Ana se convirtió en un lamento que quemaba su alma. ¿Debía arriesgarlo todo por ella? ¿Puede el amor realmente desafiar a lo sobrenatural? Sin pensarlo más, Valeria dio un paso hacia el camino iluminado. Pero el instante fue suficiente. Las sombras dejaron de moverse y, en un parpadeo, la risa infantil se convirtió en un susurro aterrador. Te he advertido. A medida que avanzaba, una fría mano helada la sujetó del tobillo.
Valeria gritó, la angustia la inmovilizó. De un tirón, la sombría figura del niño emergió del oscuro abismo, con una risa macabra que resonaba cual eco de una tragedia ancestral. No puedes huir, Valeria. No conoces el precio de la libertad. Con un movimiento abrupto, Valeria se liberó de la trampa y siguió adelante, ardiendo en su determinación. La luz palpitaba con más fuerza ahora, como si viviera por sí misma. Pero, a su alrededor, los rostros en las paredes se fueron transformando. Los ojos antes suplicantes llenos de dolor ahora mostraban ira, una furia que resonaba en la galería, haciendo temblar los muros. Valeria se detuvo ante una puerta a su derecha, que emanaba un suave resplandor dorado. Sin dudarlo, se acercó y la empujó. El sonido del crujido se mezcló con un grito de terror que resonó en su pecho. Dentro, encontró un espacio vacío, con un espejo antiguo frente a ella. Miró su reflejo, los ojos que la miraban estaban rodeados de oscuridad, y una sombra parecía danzar detrás de ella, rozando su piel como un susurro frío. Al tocar el espejo, el vidrio vibró con un eco, y la figura de Ana apareció brevemente, atrapada en el otro lado. Valeria, ayúdame. Sus ojos estaban llenos de desesperación, y Valeria sintió que la luz de la llave comenzaba a apagarse. Entonces, un terror abrumador la envolvió. Instintivamente, se dio la vuelta y, al mirar hacia atrás, se encontró con el niño de la risa sombría, mas no estaba solo. Un grupo de figuras sombrías emergió de la oscuridad, tomando la forma de lo que parecían ser otros niños, todos riendo, acercándose de manera amenazante. Eres nuestra, ya no hay forma de escapar, susurraron al unísono, sus voces entrelazadas en una sinfonía aterradora. La desesperanza la invadió, y nuevamente el pánico se aferró a su corazón. ¿Podría permitir que sus miedos la atraparan, convirtiéndola en otra sombra perdida? Con la llave temblando en su mano, Valeria tomó una decisión. Giró hacia el espejo, dispuesta a desafiar la oscuridad. No. Soy más fuerte que esto, gritó, y con un ímpetu inesperado, hizo estallar la superficie del espejo, rompiéndose como un cristal frágil. Al hacerlo, la risa se detuvo, y las sombras retrocedieron. Pero Valeria no sabía si eso sería suficiente. El ambiente a su alrededor se tornó inestable, y una grieta abrió ante ella, un abismo negro que prometía devorar todo. En un último momento, se preguntó si saldría de ahí con Ana o si languidecería entre las sombras, atrapada por siempre. La luz de la llave aún brillaba débilmente, y Valeria entendió que cada decisión tiene su consecuencia. Con un salto de fe, se lanzó hacia la grieta, dispuesta a enfrentar lo desconocido al otro lado, ¿que la aguardaría? ¿La libertad o la condena eterna? Valeria sintió como si el tiempo se había detenido. La oscuridad la envolvía, pero había un calor reconfortante proveniente de la luz de la llave en su mano. Era como si la luz tuviera vida, pulsando con la fuerza de su determinación. Con un salto al abismo, se adentró en lo desconocido, la mente revuelta entre el miedo y la esperanza. Al caer, Valeria sintió que el suelo la acogía suavemente. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo en el hospital psiquiátrico, pero no era el mismo lugar. Las paredes estaban cubiertas de luz, brillando con un fulgor que la hacía sentir viva. En el aire, no había eco de risas burlonas, ni sombras acechantes, solo un suave murmullo, casi como si el lugar respirara un profundo suspiro de alivio. ¿Ana? Su voz resonó como un eco de su propia incertidumbre. Se levantó, sintiendo el suelo fresco bajo sus pies. Al girar, vio una figura conocida emergiendo de la luz. Era Ana, su rostro iluminado por una suave sonrisa, sin miedo ni desesperación, tal como la recordaba. Valeria, lo lograste, dijo en un susurro, como si finalmente hubiera encontrado la paz en un remanso de calma. Te encontré, gritó Valeria, corriendo hacia ella. Las dos se abrazaron, y Valeria sintió que el peso que había cargado durante tanto tiempo se desvanecía. Las sombras, los gritos, todo lo que había temido parecía desintegrarse en el aire. Estás a salvo, dijo Ana, con los ojos llenos de lágrimas de agradecimiento. Ambas lo estamos. Lo que hemos enfrentado era parte de nosotros. Valeria asintió, el nudo en su garganta se liberó mientras respiraba profundo.
Había aprendido que el verdadero horror no era el lugar en sí, sino lo que llevaban en sus corazones. Cada niño que había clamado por ayuda, cada rostro perdido, eran fragmentos de su propia historia, lo que había compartido con su madre. Este era el legado que había decidido enfrentar por amor. Un campo de luz se expandió ante ellas, como si el hospital se transformara, convirtiéndose en un espacio de sanación. Los gemelos, murmuró Valeria al recordar las palabras del niño. ¿Por qué son tan importantes? Porque somos tú y yo, Valeria, dijo Ana, sonriendo con una claridad que iluminaba sus propios miedos. Nos unieron en esta lucha, y es hora de liberarnos de lo que nos persiguió. Las dos mujeres comenzaron a caminar, guiadas por las luces que titilaban con alegría. Cada paso que daban era un guiño al pasado, una afirmación de que ningún miedo podría atar sus corazones de nuevo. Juntas, dejaron atrás las puertas que habían visto y los ecos del horror que les había sido arrebatado. Vamos a contar su historia, dijo Valeria, su determinación renovada. No dejaremos que su sufrimiento sea en vano. Ana asintió. Sabían que la verdad debía ser revelada, era el primer paso hacia la libertad. Al cruzar el umbral de la luz, el hospital comenzó a desvanecerse, transformándose en un lugar de memoria, donde aquellas almas perdidas finalmente tendrían la oportunidad de ser recordadas, no como sombras, sino como seres humanos que alguna vez soñaron con vivir y amar. Se convertiría en un santuario, un recordatorio del valor de enfrentar el pasado y buscar la verdad. Juntas, Valeria y Ana emergieron de las sombras, dejando atrás el ciclo de dolor que había atormentado a sus familias. Ahora, volverían a contar sus historias y lucharían por otros que todavía están atrapados. Sus pasos resonaban como un canto de victoria, un eco que daría vida a un nuevo futuro, donde cada voz perdería sus cadenas, y cada lágrima se transformaría en fortaleza. Mañana será un nuevo comienzo, dijo Valeria, mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte. No había vuelta atrás, pero eso no importaba. Estaban juntas, finalmente libres y listas para reescribir su historia, y así, Valeria dio un último vistazo atrás al hospital transformado en luz, sintiendo que los 52 desaparecidos finalmente hallaban paz. El futuro aguardaba, ahora es el momento de que tú actúes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. No esperes ni un segundo más para darle al botón de like ahora mismo y alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber qué piensas. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad.